¿Qué hubo? ¿Qué más? Oiga, se sorprenderían que los timones son un punto importante y la verdad es que para muchos pasan desapercibidos. ¿En qué? En cómo ponerlos, en cómo cortarlos y en cómo escogerlos. Hoy hablaremos de timones. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Timón, manubrio, manillar. Eso hay de todo para todos. Para hablar de timones hay una cantidad de variables a considerar. Que el rise, que el swipe back, que el material. Material realmente es como vegetarianos y carnívoros. Eso hay amores y odios. Eso dejaremos para hacer un debate después. Hoy tocaré dos cosas realmente. El rise. ¿Qué es el rise? Es la altura del timón, ¿cierto? Y el ancho. Esas dos cosas pueden realmente pasar desapercibidas para muchos y tener consecuencias bien serias a la hora de poner el timón en la bicicleta. Les explico. El rise, cuando ustedes cogen y ponen el timón para atrás y encima del timón tiene el swipe back, que es la parte, si se fijan ese timón, va acá recto y se tira un poco para atrás. La consecuencia de poner el timón más inclinado para atrás es seria. Presten atención. Si yo cojo, está el codo y lo pongo así, la consecuencia cuando el ángulo del timón va como lo están viendo, va a ser que los codos se nos entren. Entonces, de repente, cuando veo a la gente montando en bici y la ve incómoda, no es precisamente que les guste montar así, es de pronto que el timón incluso de entrada los hace ir así. Y por el contrario, el otro extremo, si hacemos esto, nos va a hacer esto, ¿cierto? No queremos ni lo uno ni lo otro. Queremos que el timón nos quede cómodo, cosa que nos quede en una posición acorde a que no quedemos ni aquí ni acá. No me pregunten que cuántos grados y cuántas cosas, pues pucha, es de más bien mirar cómo quedamos posicionados. El otro punto que veo que la gente, pues hombre, realmente como han tenido el ejemplo de muchos corredores, la vieja escuela iba 75 y luego empezamos a nueva escuela llegar a 800 y hasta llegó un 820, 810. ¿Qué hablo de ese número? Para quien me entiende, aquí se está perdiendo. Es el ancho del timón. Antes era más angosto, se iba así, eso era espantoso. Y luego llegamos a un punto en las carreras de downhill que íbamos así, horrible. Cuando veo a la gente por ahí en la calle montando así, no entienden que realmente eso lo hace más lento todo y hace que uno vaya así más encartado, manejando una cosa mucho más ancha, que no hace falta. Si las pistas acá fueran de 3.000 km por hora, les digo, bueno, todo bien, de pronto 780, 790. 800 es mucho, partamos de ahí, a menos de que sea un personaje así de grande. Vale, tengan eso en cuenta. Según el tamaño, va también un poco el ancho del timón. Una mujer, cuando uno las ve haciendo enduro o downhill, por ahí montando, y las ve así, pobrecitas. Es que, o un pequeñín también así, es que así va Sam Hill. Ellos van así, pero si ustedes son chiquitos, es correspondiente y coherente el tamaño del timón. Justo hoy cogí la bici de enduro, que está con 770, lo medí incluso, y venía de montar muchos días en la cross country, y me sentí raro. Y no hablo de 800, hablo de 770. Entonces, bueno, ahí les dejo para que vean según mi tamaño que no voy con 800 porque no hace falta. Tampoco llegar a 750, 740 porque van a quedar chiquiticos. Que incluso nos tocó, digamos, en Valparaíso en ocasiones o en el urbano de Manizales, cortar el timón porque no cabíamos por las puertas. Son casos extremos. O Polk estaba bien loco en el urbano de Brasil, en Santos. El loco ese le cortó más a un lado que al otro porque había un punto que no pasaba cierto lado del timón. Eso ya es estar loco, pero esos son casos extremos. 750 si es pequeño, 760 si ya es más grandecito, 770 va perfecto, ya de para arriba, hombre, considérenlo. La campanita es la notificación para que estén atentos al contenido nuevo. Suscríbanse, realmente el contenido está para ustedes. Esto no es para nosotros, es para que ustedes sepan cómo comprar las cosas, cómo hacer mejor uso de las bicicletas y cómo sacar el mejor provecho. Luego dejaremos el tema de materiales y otras cosas de timones. Por lo pronto, nos vemos luego. Chao pues.